Estamos de regreso con el doctor José Fernández, gerente general de Rayén Salud, con quien queremos conversar sobre la importancia de la seguridad de la información en salud. Hola doctor, ¿cómo está? Hola Carol, mucho gusto. Muy bien, muy bien. Igualmente, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Y cuéntenos primero, ¿qué es Rayén Salud? ¿A qué se dedica? Mira, Rayén Salud es una empresa chilena que su corazón está puesto en la informática sanitaria. Y por lo tanto, brindamos productos y servicios, sobre todo para el mundo de la salud pública, en los ámbitos de registro clínico electrónico y todos los productos derivados de la misma ficha clínica, ¿cierto? Que es como el sistema operativo de los centros de salud, en los ámbitos de inteligencia sanitaria, de interoperabilidad, de consultoría, por ejemplo, en los ámbitos de ciberseguridad en salud. Si es que logramos abarcar la mayor cantidad del ámbito de la informática sanitaria a través de estos productos y servicios que hoy en día están presentes en Chile y en algunos países de Latinoamérica. Qué interesante, doctor. Y ustedes recibieron una certificación muy importante, ¿no es cierto?, en el estándar internacional en seguridad de la información, la ISO 27001-2013. ¿Qué relevancia tiene esto en el servicio que prestan ustedes, doctor? Mira, yo creo que esto es fundamental. Obtuvimos la recertificación, ya teníamos la primera certificación, ya pasamos todos los procesos de auditoría y logramos retener la copa, me atrevería a decir yo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? La ISO 27001 es una de las normas, ¿cierto?, de la ISO más exigentes internacionalmente. Casi todos conocemos las de calidad, o sea, la 9001, etc. Sí. Pero en este espacio determina, ¿cierto?, que las instituciones pueden ser capaces de afrontar riesgos de seguridad de la información mediante la implementación de ciertos controles y de una política establecida para cada uno de los ámbitos que tiene esta norma. Los ámbitos son el desarrollo de los productos y de los servicios, en este caso el desarrollo de una ficha clínica, de una herramienta de vacunación. Por ejemplo, nosotros manejamos este sistema de Registro Nacional de Inmunizaciones del MinSal. El desarrollo de esto. Por otro lado, la operación de estos productos y servicios, que esto funcione bien en sus servidores, que esté disponible, ¿cierto?, que funcione de buena manera. Y por último también, y súper importante, la gestión de los contratos, ¿cierto? Porque cuando uno establece un vínculo con una institución de salud, lo hace por medio de un contrato, y el contrato, una de las cláusulas más importantes que debería tener son las cláusulas de confidencialidad, considerando que nosotros al final, ¿cierto?, el foco de la informática sanitaria tiene que ver con cómo se incorporan herramientas y soluciones al encuentro entre las personas y los profesionales de la salud, y todo eso es data sensible, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo custodiamos que esto ocurra de esta manera? Uh-huh. Perfecto. ¿Y por qué es tan especialmente importante fortalecer la ciberseguridad en el área de la salud, doctor? Mira, para nosotros, siendo la única empresa de informática sanitaria en Latinoamérica que tiene esta certificación, nos pasa que sentimos que esto no debe ser la cima, ¿cierto?, a lo que deberían llegar las empresas, sino que debería ser la base, el deste. Uh-huh. Entendemos que hay un compromiso ético que nosotros tenemos con nuestros usuarios, tanto clínicos, pero también los usuarios que son los pacientes, ¿cierto?, que quieren ver que su información se mantenga en el estado que nosotros le llamamos la triada de la seguridad de la información, que es el SID. Primero, que sea confidencial, o sea, que solamente tenga acceso a la ficha clínica quien debe tener acceso, ¿sí? Que se mantenga íntegra la información. Esto quiere decir que nadie la pueda cambiar. Imagínate que alguien, para hacer daño, te borre una alergia a un remedio. Podrías terminar matando a alguien, ¿cierto? O borre tus antecedentes, también podría pasar eso, sí. La integridad, eso es fundamental. Y lo último es la disponibilidad, ¿cierto? Que la información esté disponible para quien esté autorizado a accederla. Cuando uno protege esta triada de la seguridad de la información en las instituciones sanitarias, lo que al final lo que está haciendo es proteger la atención de salud y le das el atributo de que sea segura. Lo peor que nos pasa a los clínicos es cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la ficha de papel, es que se pierda la ficha de papel, que pasa, y eso es bien común que ocurra, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se pierde la ficha del papel, pierdes toda la historia de una persona. Uh-huh.
imagínate que si alguien trata de tomar control, ¿cierto?, de la ficha, y esto uno lo ve en todas las series de médicos, ¿cierto?, que uno puede ver, Grey's Anatomy, en todas hay un capítulo dedicado a la ciberdelincuencia. Esto quiere decir que alguien toma control de los sistemas, del sistema operativo de la ficha clínica, del hospital o del consultorio o de la clínica, ¿cierto? Y eso imposibilita la atención. Por lo tanto, por eso nosotros decimos, ojalá haya muchas más empresas de informática sanitaria que se certifiquen, porque es una forma de demostrar tu compromiso con el cuidado de esta triada, ¿cierto? Y tu compromiso con el cuidado de la salud de las personas. Y en este caso, doctor, ustedes como a través de sus servicios prestan esa seguridad, más allá de que el contratante, digamos, tenga absolutamente los servicios de seguridad por su parte. O sea, a ver, ideal, a ver, en general el mundo de la ciberdelincuencia en salud está explotando, me atrevería a decir yo. Tenemos ejemplos terribles como lo que ocurrió hace casi 5 años en Reino Unido, ¿cierto?, con WannaCry, este ransomware que paró 700 establecimientos de salud clínica y paró operaciones. Imagínate el impacto que tiene eso. Pero ya el año pasado, o sea, ya pasó WannaCry, se hizo una encuesta bien interesante a 300 organizaciones que aglomeran gran cantidad de centros de salud. Y de esas, 1/3 declaró de que habían tenido un ataque de ransomware. El ransomware lo que hace al final es que a través de una persona que hace un clic a una oferta demasiado irresistible, ¿cierto? Y toman control de la máquina, encripta los datos y después te pide una recompensa, ¿cierto?, en Bitcoin o en otra moneda virtual. Sí. Lo que termina ocurriendo es que, imagínate que ellos declararon 1/3 de estas grandes organizaciones o grupos sanitarios tuvieron ataque de ransomware. Y el 65% de ellos declararon que no estaban preparados para esto. O sea, no tenían medidas de seguridad de la información para esto. Y por lo tanto perdieron los datos, están afectos a demandas, perdieron millones y millones de dólares, ¿cierto?, porque tuvieron que parar la operación, volver al papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que termina ocurriendo es que hoy, en el top 5 de ataques de ciberdelincuencia, el primero sigue siendo fintech, ¿cierto? Estos ataques bancarios que te quieren buscar tu clave y para poder acceder a tu cuenta bancaria. Pero el segundo es salud. Porque hay una cuestión muy simple. Son instituciones que no han ido acompañándose, no han ido reforzando los temas de seguridad de la información. Seguimos viendo, por ejemplo, computadores muy antiguos en las clínicas, en los consultorios que tienen sistemas operativos que ya no son seguros, ¿cierto? Y independiente de que contraten a un proveedor que esté certificado en la ISO 27001, termina ocurriendo de que, claro, el proveedor puede cuidar lo que ocurre en su data center, pero no lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en el computador del doctor en su consulta. Y el gran eslabón débil, ¿cierto?, de los temas de ciberseguridad no son los sistemas, son las personas. Son las personas que comparten la clave, que tienen un POSIT, ¿cierto?, ahí pegadito yo muestro acá, pero pegadito en el monitor con este es mi usuario y esto es mi clave. Fíjate que está compartiendo información de vía privada de otros cuando haces eso, ¿cierto? Entonces, pero sigue existiendo esa práctica porque hay muy poca cultura de ciberseguridad todavía en salud. Es verdad, doctor. ¿Y qué usted mencionó un ejemplo que ya pasó, pero qué sucedería si es que un establecimiento de salud es vulnerado digitalmente? O sea, ¿qué alcances puede tener? Mira, como depende obviamente del sistema que se ataque, ¿cierto? En Chile han ocurrido este tipo de eventos y ha sido público. Por ejemplo, han atacado sistemas de imágenes, de radiología. Y al atacar eso, lo que se hace es encriptar esa información y se pierden todos esos estudios. Imagínate el impacto que tiene eso en un paciente que tiene cáncer, que debe tener una escala, no sé, cada 3 meses, cada 6 meses. Si tú pierdes la historia de ese paciente, ¿cierto?, no puedes seguir viendo las imágenes, puede ser que no sepas si es que esto va mejor, va peor, si un cirujano puede intervenir, no debe intervenir, y también tiene que ver con un tema de costos sanitarios. Y esto tanto para lo público como para lo privado. Si atacas el sistema operativo, que le llamo yo de los centros de salud, la ficha clínica, que tiene todos los procesos, desde la agenda,
la atención de los profesionales de la salud, las recetas, las farmacias, en los consultorios, los spam en Chile, ¿cierto? El retiro de los alimentos, ¿cierto? Lo que va a pasar es que se va a presentar un paciente y va a decir, yo tenía hora hoy, el médico no va a tener cómo saber, lo va a atender igual, porque eso va a ocurrir, no necesitamos computadores para eso, lo va a atender igual, pero no va a tener, le va a preguntar, ¿y usted se acuerda qué enfermedades tenía? Sí, yo tenía diabetes, hipertensión. ¿Qué tipo de diabetes tenía? ¿La tipo 1 o la tipo 2? Voy a decir un ejemplo bien común. No sé, diabetes. ¿Y qué pastillita toma? No, la celestita, no, la azul. Uso el inhalador, yo soy broncoinfantil, uso el inhalador naranjo. Y uno se lo tiene que imaginar porque no tiene acceso a esa información. Y cuando uno tiene acceso a información clínica del paciente, ¿cierto? Puede cometer errores y horrores también. Sí. Porque podría, por ejemplo, saltarse una pregunta esencial como ¿a qué usted es alérgico? Y no declararlo, no verlo. Entonces, al final, el peor caso es lo de que uno lo ve en estas series de médicos, ¿cierto? Pero que es efectivamente cierto, separa todo. Separa ¿En Chile han pasado, todo. Doctor, estos casos? Sí, ha habido un par de casos que han sido publicitados, ¿cierto? En lo público, que ha sido publicitado y que se ha sabido que ha habido ataques, pero yo me atrevería a decir que no se menciona. En esta encuesta internacional donde se dice, sí, 1/3 de los grandes grupos de salud dicen, sí, hemos sido atacados, y un 65% de ese porcentaje dice, y no estábamos preparados, yo creo que hoy en Chile esto no se habla. Porque cuando se habla, la percepción que puede quedar detrás es que hay mala calidad, hay poca atención a esto, y además porque es algo que es fácilmente enjuiciable. Si es que alguien toma tus datos, por ejemplo, de la ficha clínica, o de alguien importante, o un político, y dice, mire, este doctor o este político, ¿cierto?, se atendió para hacerse tal cosa, o le pasó tal cosa. Eso tiene mucho valor para el ciberdelincuente, y por lo tanto, en general, se termina pagando, lamentablemente. Claro. Doctor, dado el contexto que usted está contando, esta entonces reacreditación de la norma ISO 27001-2013 es, pero más que valiosa y digna de destacar. ¿Qué cree usted que lo hicieron merecedores de esta acreditación? Claro, mira, la verdad es que la acreditación es un proceso. ¿Sí? Entonces no es como es un premio a todo un proceso, en realidad. Sí. ¿Sí? En donde uno como empresa se compromete, invierte recursos, crea cargos, por ejemplo, el oficial de seguridad, ¿cierto? Por lo tanto, se arma todo un área que está observando permanentemente el cumplimiento de estos controles. La norma tiene 114 controles, ¿cierto? Que son, no sé, de acceso seguro, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, mi computador no tiene los puertos USB bloqueados. Es raro, porque... ¿Y por qué? Claro, porque y el de todos mis colaboradores, ¿cierto?, lo tienen bloqueado. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos dentro de los contratos, ¿cierto?, podemos mirar cómo se desarrolla un sistema de ficha clínica. En algún momento quizá un doctor puede llamar a alguno de mis colaboradores a su box para que lo ayude y haya información sensible. Claro. Por lo tanto, lo que pasa con nuestros computadores es que no podemos sacar nada de información de nuestros computadores. ¿Te fijas? Entonces, eso es algo que para algunos puede ser súper complicado. Escucha, ¿cómo te paso archivos? De esa manera es un control para nosotros para determinar de que nadie puede sacar información, ¿cierto?, que pertenece a otras personas. Ese es uno de muchos. Claro, entonces al final de este proceso viene una casa auditora, y empieza a mirar todo, y te entrevista y te pregunta, le pregunta a todos, ¿cierto?, qué es la triada, cómo usted protege esto, muéstreme la política de desarrollo seguro, muéstreme qué pasa cuando hay una crisis. Entonces, después de todo este proceso de auditoría, ¿cierto?, que es muy extensa, muy severa, viene la casa y dice, sí, perfecto, ustedes tienen todo esto, está documentado, se hace y se lleva a la realidad. Eso no significa que estemos exentos de problemas, porque uno de repente piensa, no, con esto ya ellos no pueden tener ninguna dificultad.
Al contrario, lo que termina ocurriendo es que frente a una dificultad o un problema, porque la tecnología no es infalible, ¿cierto? Nosotros tenemos una metodología de responder a esta dificultad. ¿Ah? Y eso hace que uno esté más preparado, ¿sí? Y pase que, si bien es cierto, como la tecnología no es infalible y nos podemos equivocar, ¿cierto? Podamos tener algo y personas que digan, ok, ¿cómo vamos a actuar frente a esto? ¿Cuáles son los recursos que van a intervenir? Y cuáles son los planes de acción inmediata que nosotros vamos a tomar. Claro, un plan de acción. Doctor, ¿y hay, además de Rayen Salud, existen otras empresas de informática clínica en Chile que cuenten con esta acreditación? Te lo decía al principio, quizás me adelanté, pero lamentablemente no. Y yo siempre cuando hablamos de este tema, digo, extiendo la invitación a los otros gerentes generales, ¿cierto?, a que lo hagan. Porque para mí es un deber ser. La acreditación en esta norma ISO, ¿cierto?, asegura que uno tiene estos controles. Porque es muy fácil cuando uno va a una entidad de salud sin acreditación, ¿cierto? Y les preguntan, bueno, ¿y ustedes cómo manejan el tema de la ciberseguridad? Y uno puede inventar y decir, no, si esto es súper importante, nosotros nos preocupamos, capacitamos a la gente. Pero si uno no está certificado, eso puede ser simplemente un discurso muy bonito y al viento, ¿sí? Lo que demuestra la certificación es que vino alguien externo que dio vuelta a toda tu empresa y dijo, efectivamente esto es así. Ellos capacitan a sus colaboradores, tienen una política que vela por la continuidad del negocio, ¿cierto? Ellos en todos sus contratos, porque te revisan los contratos con los clientes, revisan los contratos de los colaboradores, tienen cláusula de confidencialidad, por lo tanto, hay un montón, nuevamente, de controles, ¿cierto?, que permiten que uno vaya a una institución y diga, sí, yo cumplo. Y esto lo dice, no lo digo yo, esto lo dice. Y eso es fundamental. Nuevamente, la invitación, yo lo voy a insistir, hay un deber ético de quienes trabajamos en informática sanitaria, porque estamos trabajando con el dato más sensible que puede existir, que es el de la salud de las personas. Así es, doctor. ¿Y qué cree cómo se podría avanzar en esto y promover que haya tomar más conciencia de la importancia que tiene esto, bueno, en el sector salud, pero también en todas las áreas de la vida? Partiendo, como decía usted, del cada uno, de cómo cada uno cuida sus datos. Mira, yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, y sobre todo por temas de pandemia, en donde nos tuvimos que ir al teletrabajo, ¿cierto? Y donde la comunicación por medios digitales empezó a ser más importante. Fíjate que también fue un catalizador, horrible catalizador, pero un catalizador al fin de todos los ámbitos de telemedicina. Sí. La pandemia. Entonces, al final las personas empezaron a tomar un poquito más de conciencia de esto. Nuevamente yo creo que hay más conciencia en el ámbito de la banca, para no perderlo de uno. Pero cuando uno empieza a hablar de estos temas, cuando uno, yo insisto, gracias a Dios, en esta serie médica siempre hay un capítulo en donde queda la escoba por un serie de delincuentes, siempre es lo mismo. Cuando alguien de salud ve eso y dice, chuta, a mí me podría pasar esto, ¿y qué tengo que hacer al respecto? ¿Cómo avanzo respecto a estos ámbitos? Y ahí es fundamental un avance hacia la cultura en ciberseguridad, ¿cierto? Donde uno se aprenda esta triada. Fíjate que no es tan difícil: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Es decir, ya, ¿cómo yo, si estoy haciendo algo en el banco, protejo mi clave? ¿Cierto? O sea, así de simple. Usar claves seguras, no meterse a lugares. O sea, no hay ninguna oferta que sea tan irresistible, ¿cierto?, que no traiga algún riesgo. De repente uno compra algo muy barato y que hace de todo y uno sabe que eso al final va a ser malo. Es como esa cosa que uno tiene de decir, ¿sabes qué? Hay que entender que todos los recursos que uno pone, incluso a la propia vida, fíjate en esto, incluso la propia vida, ¿cierto?, tiene este costo. Y alguien le puso un precio, un ciberdelincuente le puso un precio a tu vida cuando se mete en un establecimiento y encripta los datos. Dice, ¿sabes qué? Esto cuesta 100.000 Bitcoin. Todas las fichas de tus pacientes cuestan esto. Y le puso un precio, ¿cierto? Y por lo tanto, la responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo yo me protejo frente a este delincuente? Y lo otro, y yo creo que es muy importante, y tú lo preguntaste, es que esto uno lo tiene que decir.
¿ah? O sea, yo fui víctima de un ransomware, una clínica. Porque de esa manera, las personas que sabemos de esto, podemos ayudar. Lógico. ¿Sabes qué? Para esto, por favor, o no sé, certifícate, pregunta, tienes problemas con tus computadores, pues hay gente que puede ayudar, que puede ayudar. Y yo creo que esta cultura también de ser colaborativos en la informática, en todos los ámbitos, pero más en salud, ¿cierto? Va a hacer que la conciencia empiece a crecer. Y por último, en el ámbito de los pacientes, fíjate que los pacientes por ley, las fichas clínicas de ellos, los datos de las fichas clínicas de cada uno. Por lo tanto, yo debería exigir, ¿y cómo está cuidada mi ficha clínica? ¿Qué pasa si es que alguien se le quiere robar? O sea, que podamos responder esas preguntas. Porque de esa manera también nos vamos movilizando todos en conjunto, no solamente el que presta los servicios como nosotros, sino que también el establecimiento de salud que te contrata, ¿cierto? Pero que también los profesionales que trabajan ahí y los pacientes que se atienden ahí. Para estar todos más seguros. Importante el punto. Doctor, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes quisiera preguntarle respecto de los desafíos que vienen ahora para Rayen Salud en cuanto a seguridad, porque esto es un piso, pero me imagino que este es un trabajo permanente, ¿o no? Que va creciendo con los desafíos que vienen. Mira, nosotros tenemos varios desafíos, pero quiero detenerme en uno particular. Nosotros atendemos fundamentalmente a la red de salud pública en Chile. Somos el principal proveedor de historias clínicas electrónicas del país. Y nos ha pasado, ¿cierto?, que tenemos una dificultad muy grande que nosotros le llamamos las tecnologías habilitantes. Hay que ir un llamado también al Ministerio de Salud en este espacio. Y con mucho cariño y respeto a eso. Las tecnologías habilitantes son dos. Uno, que los centros de salud tengan puntos de red para que se puedan conectar a los sistemas, ¿cierto? Y por otro lado tengan equipos computacionales, computadores, ¿cierto?, para poder manejarse en esto. Y nosotros hemos detectado que hay una gran cantidad de obsolescencia tecnológica en los equipos de los consultorios, de los hospitales públicos, y eso hace que desde ya, aunque no tenga un sistema seguro, el equipo no sea seguro. Por ejemplo, que tengan Windows 7 o Windows XP. Fíjate que sistemas que son muy antiguos, nosotros entendemos que muchas veces no se invierte en esto, pero cuando uno empieza a hablar de ciberseguridad y empieza a hablar de atención clínica segura, ¿cierto? Pasa a ser un tema súper importante, que haya una renovación de este equipamiento. Y por otro lado, también, hoy en día, si yo te pregunto a ti, Carol, ¿cuánto ancho de banda tienes en tu casa? No sé si te puedo hacer esa pregunta, pero ¿sabes tú más o menos cuánto? No sabes. Ya, yo te voy a decir que en general las personas tienen de 100 megas hacia arriba en una casa. Y fíjate que hemos encontrado centros de salud donde atienden 100 personas, o sea, 100 computadores conectados con 20 megas, 30 megas, 40 megas. Entonces uno dice, chuta, si en mi casa a veces con 100, 200, incluso el plan casi medio es de 300 megas, hay 3 personas conectadas, mi hijo, yo, mi señora, lo que fuera, ¿cierto? Y de repente uno siente una latencia. Imagínate cuando tienes 20, 30, 40 y tienes 100 personas que están conectadas. Entonces, obviamente eso también afecta al desarrollo de los sistemas y también sumándolo a equipos antiguos, obsoletos, ¿cierto? Con sistemas operativos obsoletos, es imposible que, aparte de que uno tenga muy buena cultura de ciberseguridad, ya por el sistema tienes una brecha mediante la cual, ¿cierto?, un ciberdelincuente puede actuar. Por lo tanto, hay el llamado también a las autoridades a fijarse en este punto, porque no es solamente exigirle a un proveedor que cumpla con estos estándares, sino que también garantizar de que quien los usa, ¿cierto?, tenga equipamiento que permita dar seguridad a la atención de salud de las personas. Claro, para que pueda garantizar en el fondo justamente la seguridad del servicio que está prestando, ¿no es cierto? Así es. Bueno, doctor, ha sido muy interesante conversar con usted. Muchas gracias. Hemos aprendido harto. Y bueno, y es importante esto más aún cuando a nivel de salud, como usted dice, cada vez están más volcados nuestros datos más íntimos, ¿no es cierto? Van quedando registrados. Así que muchas gracias, doctor, nuevamente. Bueno, Carlos. Y a ustedes les agradecemos mucho su compañía y los dejamos invitados para el próximo jueves para seguir conversando más temas de medicina y salud en TX Health. Buenas tardes. Que estén bien. Gracias.